Ayer también hubo un terremoto en una parte del mundo. No pude alcanzar a leer anoche en el noticiero, también de 5.9, pero no alcancé a leer los grados del sismo que había ocurrido en alguna parte del mundo. Y las señales antes del fin. Así tiene como título en el libro de San Mateo, capítulo 24 en adelante, el versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Tiempos de pensar, tiempos de analizar, tiempos de que vemos en esta generación todas estas señales. Es tiempo de meditar. Es tiempo de empezar a orar, de empezar a congregarse, a empezar a buscar de Cristo Jesús en estos últimos tiempos. Te animo a que
entiendas y que leas. Por eso decía, el que lee, entienda. Y que busques y escudriñes en las Escrituras, tanto en el libro de Daniel como la venida de Cristo, está firmada también ese libro. Y en estos tiempos está muy pronta su venida. Cuando ves la televisión, cuando ves las informaciones, y gracias a Dios, y vemos el Facebook, y vemos la magnitud de la maldad con que ha crecido el mundo, que en parte es peor que Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En lugares del mundo en este momento es peor que Sodoma y Gomorra. Y el olor al pecado ha llegado hasta los cielos. El pecado de los hombres, el pecado de aquellos que no quieren hacer caso, el pecado de los que no le interesa a Dios. Mucha gente, y te quiero avisar que más o menos un 80% de la humanidad, de la cantidad de seres humanos, no le interesa Dios. Muy pocos. Por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos. En estos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la paz se ha terminado, donde el diablo ha metido sus manos y ha tomado el poderío por la maldad del hombre, ninguno se arrepiente de sus pecados, ninguno cambia su manera mala de vivir. El hombre ha perdido las riendas de su propia vida. ¿Por qué? Por apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Así está el mundo. No creen en Dios. Y los que nos congregamos y vemos el mover y vemos la asistencia del diablo sobre el mundo, los que entendemos cómo opera ese espíritu en la mente y en el corazón de aquellos que han sido confundidos, de aquellos que han distorsionado su manera de vivir y la han llevado a un lugar donde es peor que Sodoma y Gomorra, donde hay violaciones, donde hay adulterio, donde hay toda clase de mal, toda. Ni tu mente puede imaginar la maldad que hay en esos hombres. No cabe que un humano pueda tener tanta maldad, pero lo vemos a cotidiano, lo vemos día a día, ahí entre medio de ese mundo perverso, de ese mundo que ha perdido las riendas, de ese mundo que ha perdido a Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo en esta mañana te invito a que tú vengas a Cristo Jesús y aceptes a Cristo Jesús en tu corazón y entiendas cuál es el verdadero camino, la santidad, la honestidad, el amarnos los unos con los otros para poder lograr el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo amo a alguien, jamás le hago daño. Cuando yo amo a alguien, jamás le pego. Jamás hago nada indebido porque yo amo a alguien. Pero cuando no amo, pasa lo que pasa en la sociedad y lo que habla nuestro Señor Jesucristo en estas Escrituras. Y dice así en la arrancada, donde dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no te vayas a turbar, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si todavía no es el fin y vemos semejantes desastres sobre este mundo, ¿qué esperaremos ver más adelante? La corrupción sigue creciendo, los engaños siguen, los profetas y también los falsos cristos van a existir. Por eso el cuidado de quién te entrega una profecía. Cuidado, cuidado. Dios te ama muchísimo y entregó a su Hijo para que tú entiendas las Escrituras. No hay mejor profecía que las Escrituras. No hay mejor profecía que la confirmación de un pedido tuyo a Dios. O Dios te haya anunciado de algo y lo confirme alguien. Pero estamos en los últimos tiempos donde hay peligro. Estamos en los últimos tiempos donde debes aprender a caminar sobre la tierra. Hay mucho peligro. Entonces debes aprender a caminar. Así a ti joven, a ti jovencito, aquellos que están caminando y están saliendo recién de la cascarita del huevo, como le llamamos, y se están enfrentando a la realidad de la vida y que todavía no saben cómo llevar un hogar, una familia, pero tal vez lo ha formado. Tal vez estás queriendo hacer algo así, como independizarte de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, para hacer una nueva familia. Está bien, siempre y cuando tengas el entendimiento, el amor por la persona que te va a acompañar, el respeto, las ganas de trabajar, porque hoy cuando tomas una familia, cuando sos responsable de un hogar, tienes que aprender a trabajar. Tienes que aprender a levantarte muy temprano, clamar a Dios para que Él te bendiga. Tienes que aprender a ser muy responsable con tu hogar y las cosas así y todo, levantándote muy temprano, por ahí no resultan como uno quiere. Y tendrás que aprender a clamar y tendrás que aprender a sufrir y tendrás que aprender a llevar adelante todo lo que aparezca dentro de tu vida, ¿sí? Por ahí creemos que vamos a hacer cosas grandes y por ahí los sueños se nos desarman. Pero no te estoy desalentando, sino que estoy haciendo un ejemplo de lo que acontece cuando nos dedicamos o nos proyectamos a hacer algo y por ahí se nos hace agua. Que no te decaigas, porque esto es para afirmar la fe de un hombre, esto es para tener seguridad en Cristo Jesús. Porque cuando te derrumbas, cuando te caes y empiezas nuevamente a levantarte, es ahí donde viene la fe, la verdadera fe, la genuina fe que tiene un verdadero hombre o una mujer. Cuando viene y cree en Cristo y pide la ayuda realmente a Cristo Jesús. Muchos en su pecado, en sus angustias o en su dolor o en su caída se apartan de Cristo. Cuando más se tendrían que haber unido a Cristo, se apartan de Cristo. Y ahí viene la destrucción de muchas vidas porque el diablo los abraza, conquista sus corazones con tentación y los derriba. Sabiendo que estás manchado con la sangre de Cristo, no puedes jugar en la tribuna contraria. Hoy te invito a que aprendas a caminar. Pero necesitamos entender que pronta está la venida de Cristo para que entendamos que debemos corregir nuestras vidas.
que debemos estar esperándolo. Como las 5 vírgenes prudentes. Habían 10. 10 eran imprudentes. 5 eran muy prudentes. Y esperaron. Y llenaron sus lámparas para que no se apagaran de la llenura del Espíritu Santo. Para que cuando su venida, o cuando se abrieran las puertas para entrar en las bodas, pudiéramos entrar. Llénate de la presencia de Dios. Pronta está la venida de Cristo y necesitas limpiar tu vida. El mundo te abraza, el mundo te engaña, el mundo te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, por la astucia y la picardía de Satanás. Pero sé prudente, sé sabio y entendido o entendida, y aprende a caminar sobre la tierra lleno y tomado de la mano de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que no caigas, para que no te derrumbes. Muchos están derrumbados, muchos están caídos. Porque dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie, fíjate lo que dice, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mira todo lo que va a tener que hacer el Padre para que por lo menos haya hombres y mujeres escogidas por Dios. Porque en la tribulación, ahí se va a pulir o se va a descubrir cuál es el verdadero Hijo de Dios, cuando venga la tribulación. Así que prepárate para estos tiempos, prepárate para la venida de Cristo. Y si aquellos días no hubiesen sido acortados, ninguno sería salvo, dice. Así que mi hermano, prepárate para ese tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con oración, lo vas a hacer con ayuno, lo vas a hacer con obediencia, con santidad, lo vas a hacer conociendo las palabras que están escritas. Por eso decía acá, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Allá en el profeta Daniel, en el libro de Daniel, ahí tienes parte de estas escrituras, concordancias de estas escrituras. No quiero llenarte de palabras en esta mañana, no quiero confundirte, pero busca porque los tiempos se han acortado. Y ya se ha levantado God in my God. Allá Rusia, empezó la guerra, los países se están uniendo para ir contra Rusia y se están levantando los pueblos en guerras. Los tiempos se han acercado, los terremotos también están, las señales de pestilencia también lo están. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo, así que prepárate. No pierdas el tiempo en cosas vanas, sino prepárate para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.